La historia está llena de historias de grandes líderes cuyas vidas estuvieron marcadas tanto por el triunfo como por el fracaso. Incluso en las Escrituras, las figuras más célebres revelan su humanidad a través de momentos de debilidad. Entre los muchos relatos entretejidos en la estructura de la Biblia, la historia de David y Betsabé se destaca como una narrativa compleja de pasión, traición y justicia divina. A primera vista, parece ser un trágico escándalo del fracaso moral de un rey. Pero a medida que se revelan las capas, vemos una historia que llega mucho más profundamente, llena de misterios, lecciones y la verdad eterna de la soberanía de Dios. ¿Quién fue Betsabé y cómo se entrelazó su vida con la del rey más amado de Israel? Para comprenderla, debemos rastrear su viaje y su profundo impacto en la historia bíblica. En el rico tapiz de la historia bíblica, la entrada de Betsabé en la narrativa es a la vez sutil y sorprendente. Introducida en 2 Samuel 11, su presencia está envuelta en las sombras de un relato destinado a alterar el curso de la historia de Israel. ¿Quién era Betsabé antes de que su vida se enredara con una de las figuras más importantes de la Biblia, el rey David? Las respuestas se encuentran en los fragmentos de linaje y alianzas que las Escrituras nos permiten vislumbrar, hilos que la entrelazan en el corazón de la élite del reino. Betsabé era hija de Eliam, un hombre cuya lealtad y valor quedaron inmortalizados en los anales de los valientes del rey David. Eliam se encontraba entre aquellos cuya valentía y habilidad en el campo de batalla les valieron un respeto incomparable. Sin embargo, Eliam era más que un guerrero, también era hijo de Aitofel, un hombre famoso por su sabiduría y cercanía al rey como consejero. Esta doble herencia de destreza marcial y agudeza intelectual distinguió a Betsabé desde el principio, marcándola como una mujer nacida entre privilegios y expectativas. Su matrimonio con Urías elitita consolidó aún más su lugar dentro de los niveles superiores de la sociedad israelita. Urías, un extranjero de origen, había alcanzado prominencia como uno de los 30 hombres valientes de David. Su inclusión en este círculo de élite de guerreros demostró no solo su habilidad excepcional sino también su compromiso inquebrantable con el Dios de Israel y el rey al que servía. Al alinearse con Urías, Betsabé pasó a formar parte de una sociedad forjada en fuerza y lealtad, una unión unida por la dedicación mutua a la causa del reino. A pesar de estas ilustres conexiones, la historia personal de Betsabé permaneció en gran parte silenciosa hasta ese momento crucial en el tejado del palacio. Es como si sus primeros años de vida, su educación e incluso su matrimonio fueran parte de un tapiz mayor oculto a la vista de la historia. ¿Fue su silencio deliberado, su origen un misterio dejado para intrigar a generaciones de lectores? Sin embargo, la escasez de detalles invita a la especulación. ¿Qué clase de mujer era Betsabé en su juventud? Criada en la casa de Eliam, bajo la tutoría de Aitofel, probablemente imbuyó de un profundo respeto por la tradición y la fe. Creció escuchando historias de valor de su padre, historias de sabiduría de su abuelo. Anticipó una vida de tranquilo honor como esposa de un guerrero, segura en la estructura de la muy unida sociedad de Israel. El matrimonio con Urías sugiere un vínculo no solo de estatus sino de ideales compartidos. El origen hitita de Urías señala un elemento notable en su historia, la integración de un extranjero en el tejido mismo de la vida espiritual y militar de Israel. En Urías, Betsabé debe haber encontrado un compañero cuya fe trascendía las fronteras nacionales, un hombre cuya dedicación a Dios se alineaba con la suya. Su unión no fue meramente personal, reflejaba la narrativa divina de inclusión,
donde la fe y el compromiso con la ley de Dios tenían mayor peso que la primogenitura por sí sola. Aún así, uno no puede evitar preguntarse acerca de la dinámica del mundo de Betsabé. Como hija de un hombre poderoso y nieta de un consejero real, su proximidad al poder habría sido tanto un privilegio como una carga. Se acostumbró a las intrigas de la vida cortesana, a los murmullos de ambición y estrategia que debieron impregnar los tratos de su familia con el rey. El escenario en el que se desarrollaría la vida de Betsabé no era cualquiera. Fue un escenario de profundas consecuencias, un ámbito donde las acciones de unos pocos podrían repercutir en todo el país. El telón de fondo de su noble linaje, su matrimonio con un célebre soldado y sus vínculos familiares con la corte real aseguraron que su vida no pasara desapercibida. Sin embargo, hasta esa fatídica noche, había logrado vivir en una relativa oscuridad, una esposa, una hija, una mujer de tranquila dignidad. Pero ¿por qué su historia comienza aquí, en el umbral del escándalo y el dolor? El silencio de la Biblia sobre sus primeros años es tan profundo como sus revelaciones sobre los acontecimientos venideros. Quizás esta omisión deliberada sirva para magnificar el peso de lo que siguió, poniendo su vida de relieve con mayor claridad en el contexto del pecado de David y la justicia de Dios. Lo que sabemos es suficiente para comprender la gravedad de su presencia. Betsabé no era una mujer corriente, sacada de la oscuridad para servir como mero personaje secundario. Su linaje, su matrimonio y su posición dentro del reino no fueron incidentales, eran parte integral de una historia que se desarrollaría con precisión divina, cada elemento alineado con los propósitos más amplios de Dios. Mientras nos encontramos en la cúspide de su historia, uno no puede evitar sentir la tensión en el aire. La vida de Betsabé, aunque arraigada en la nobleza y la fidelidad, pronto daría un giro que ni ella ni quienes la rodeaban podrían haber previsto. Y, sin embargo, incluso en medio del fracaso humano, su nombre perduraría, entretejido en el linaje del Salvador mismo. Por lo tanto, la historia de Betsabé no comienza con sus acciones sino con su identidad, una mujer de noble cuna y conexiones firmes. Al borde de una historia que entrelazaría para siempre su nombre con la narrativa divina de la redención y la gracia. La trayectoria de su vida nos recuerda que incluso en los momentos más tranquilos, la mano de Dios está trabajando, preparando el camino para que se desarrollen sus mayores propósitos. Era la estación de la primavera, una época en la que se esperaba que los reyes dirigieran sus ejércitos a la batalla, defendieran sus naciones y expandieran sus territorios. Sin embargo, en esta primavera en particular, David, el rey de Israel, decidió permanecer en Jerusalén. ¿Por qué se quedó atrás? Fue el cansancio de los años de guerra, la complacencia nacida del éxito o tal vez una inquietud más profunda que ni siquiera él entendía del todo. La Biblia no nos lo dice, pero su decisión de permanecer dentro de los muros de su palacio preparó el escenario para un momento que alteraría el curso de su vida y la de quienes lo rodeaban. Esa noche, el palacio estaba en silencio, su grandeza bañada por la luz del día. Mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad, David ascendió al techo de su palacio. Desde este punto de vista elevado, podía contemplar la extensa ciudad de Jerusalén, sus casas muy juntas y sus tejados creando un mosaico de vida debajo. El aire estaba en calma, cargado con la calidez del día y el sutil zumbido de la actividad que iba disminuyendo. Fue aquí, en medio de este sereno telón de fondo, donde la mirada de David se posó en una figura que captaría su atención y consumiría sus pensamientos.
Betsabé, la esposa de Urías, se estaba bañando. La Biblia la describe como muy hermosa, frase que, aunque sencilla, tiene un gran significado. Su belleza no era ordinaria, fue sorprendente, suficiente para atraer la atención de un rey y despertar deseos que debería haber reprimido. En ese momento, el hombre que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios vaciló. David, que se había enfrentado a gigantes y buscado la guía del Señor en innumerables batallas, fue vencido por un tipo diferente de guerra, una batalla dentro de sí mismo. Su mirada se demoró y lo que comenzó como una mirada se transformó en un anhelo. La decisión que siguió fue rápida y decisiva. David envió mensajeros para preguntar por la mujer que había visto. La respuesta que le dieron debería haber sido suficiente para detenerlo. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita? Estas palabras la identificaron no solo como la esposa de uno de sus soldados más leales, sino también como hija y nieta de hombres profundamente conectados con su corte. Sin embargo, ni siquiera estas conexiones lo disuadieron. David la llamó al palacio. No se puede ignorar la dinámica de poder en este escenario. Él era el rey, un hombre cuya palabra tenía peso de ley, y ella, una súbdita dentro de su reino. ¿Sentía Betsabé que tenía elección? ¿Podría rechazar la convocatoria de un rey, sabiendo que las consecuencias del desafío podrían ser graves? El texto guarda silencio sobre sus pensamientos y sentimientos, dejando a los lectores luchar con la ambigüedad. Cuando Betsabé entró al palacio, ¿qué vio en los ojos de David? ¿Fue admiración, desesperación o una determinación que no dejaba lugar a la resistencia? La Biblia no profundiza en las complejidades de su interacción, pero lo que sí sabemos es escalofriantemente claro: David, en un momento de debilidad, tomó lo que no le correspondía. Este acto de adulterio no fue un simple error de juicio, era un pecado grave, que afectaría la vida de muchos. David, que había sido elegido por Dios, ungido para guiar a su pueblo, había violado el pacto sagrado del matrimonio. Al hacerlo, no solo pecó contra Betsabé y Urías, sino también contra Dios mismo. La voz de Betsabé está ausente de la narración, un silencio que lo dice todo. ¿Estaba paralizada por el miedo, sabiendo la enormidad de lo que estaba sucediendo? ¿Se sintió impotente, atrapada por el peso de la autoridad del rey y las expectativas puestas sobre ella? ¿O hubo una renuncia, un reconocimiento de que su vida, entrelazada con la nobleza de Israel, la había dejado vulnerable a los caprichos del poder? Este silencio deja lugar a la contemplación y al misterio. La perspectiva de Betsabé está velada, sus pensamientos y emociones internos están ocultos a la vista. Su silencio obliga a los lectores a confrontar las duras realidades de su posición. Era una mujer atrapada en el fuego cruzado del fracaso moral de un rey, y su vida se vio alterada para siempre por un momento que no había elegido. La noche pasó, pero las consecuencias de ese encuentro apenas comenzaban a revelarse. Se había roto el vínculo sagrado de confianza entre un rey y su pueblo. Lo que David buscaba ocultar en las tranquilas sombras de su palacio pronto saldría a la luz, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que traerían devastación y dolor. En este momento crucial, el poderoso rey de Israel, que había caminado tan estrechamente con Dios, fue abatido por sus propios deseos. Betsabé, una mujer de linaje noble y tranquila dignidad, se encontró en el centro de una tragedia que marcaría para siempre su nombre en la historia.
La fatídica noche sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la naturaleza humana. Incluso los más devotos pueden flaquear y los más poderosos pueden caer. Pero a medida que esta historia continúa desarrollándose, uno se pregunta, ¿qué redención, si es que hay alguna, podría surgir de tanta oscuridad? ¿Y cómo perduraría el plan de Dios para su pueblo en medio de tal fracaso? Las respuestas se encuentran en los capítulos que aún están por venir. Las noticias que Betsabé le dio a David tenían el peso tanto de vida como de revelación. Estaba embarazada. Este momento, que en otras circunstancias podría haber sido recibido con alegría, estuvo cargado de miedo y conocimiento de la transgresión. David, el rey pastor que había cantado salmos a Dios y guiado a su pueblo con valor, ahora enfrentaba la realidad ineludible de su pecado. El embarazo era una prueba innegable de su adulterio, y el corazón del rey, tan a menudo en sintonía con Dios, se inclinaba hacia ocultar su maldad en lugar de arrepentirse. ¿Qué pensamientos pasaron por la mente de David mientras ideaba su plan? ¿Luchó contra la culpa o estaba consumido por el miedo a quedar expuesto? Su decisión de convocar a Urías fuera del campo de batalla fue calculada, un intento desesperado de oscurecer la verdad. Si Urías, el marido de Betsabé, regresara a casa y pasara tiempo con ella, podría proporcionar una explicación plausible para el niño. Pero este plan dependía del cumplimiento de Urías, y su integridad pronto se convirtió en un obstáculo insuperable. Urías llegó a Jerusalén, convocado desde el fragor de la batalla para presentarse ante su rey. Las palabras que David le dirigió estaban veladas de preocupación, inquiriendo sobre el progreso de la guerra y el bienestar del ejército. Sin embargo, debajo de esta superficie de camaradería se esconde una intención mucho más siniestra. David instó a Urías a regresar a su casa y descansar, ofreciéndole un alivio de las dificultades de la guerra. Pero la respuesta de Urías destrozó el plan cuidadosamente trazado por David. Urías, un hombre de lealtad inquebrantable, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus camaradas y el arca de Dios permanecieran en el campo de batalla. El arca, Israel y Judá habitan en tiendas, dijo, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en el campo. ¿Iré entonces a mi casa a comer y beber y a acostarme con mi mujer? Por tu vida y por tu alma, no haré esto. 2 Samuel 11:11. Estas palabras, dichas con convicción, debieron traspasar el corazón de David. La firmeza de Urías, su sentido del deber para con Dios y sus compañeros soldados, contrastaban marcadamente con las propias acciones de David. Sin embargo, en lugar de recurrir al arrepentimiento, David descendió aún más a la oscuridad. El siguiente paso en el plan de David fue más calculado y escalofriante. Invitó a Urías a cenar con él y lo emborrachó, tal vez esperando que en su estado de ebriedad, Urías abandonara sus principios y regresara a casa con Betsabé. Pero incluso bajo la influencia del vino, la integridad de Urías permaneció inquebrantable. Durmió entre los sirvientes del rey y se negó a entrar en su casa. Ante el inquebrantable honor de Urías, la desesperación de David alcanzó su punto máximo. El hombre conforme al corazón de Dios, el pastor que una vez había escrito salmos de confianza y devoción, ahora orquestó un plan de traición y muerte. Escribió una carta a Joab, el comandante de su ejército, indicándole que pusiera a Urías al frente de la batalla más feroz y luego se retirara, dejándolo expuesto. Esta carta, sellada con la autoridad del rey, fue confiada nada menos que al propio Urías.
Sin saberlo, el soldado leal llevó su propia sentencia de muerte al campo de batalla. ¿Qué pensamientos llenaron la mente de Urías cuando regresó al frente? ¿Sintió el peso de la carta que llevaba, o su corazón estaba lleno solo de la resolución de servir a su rey y a su Dios? Joab, obediente a la orden de su rey, siguió las instrucciones. Urías fue colocado en el fragor de la batalla, donde la lucha era más intensa. Y tal como David había planeado, Urías cayó, herido por la espada del enemigo. La noticia de la muerte de Urías llegó a Betsabé, y su dolor debe haber sido abrumador. Su marido, un hombre de honor y lealtad, había desaparecido. Sin embargo, su dolor no era meramente personal, estuvo mezclado con una tragedia más profunda. Betsabé había sido arrastrada a una red de pecado y engaño, un peón en un plan orquestado por el mismo rey al que servía. El duelo de Betsabé fue público, una expresión habitual de su pérdida. ¿Pero qué se escondía bajo su lamento exterior? ¿Sintió las capas de traición que habían culminado con la muerte de su marido? Clamó a Dios en su angustia, buscando comprensión en medio de una pérdida tan profunda. Mientras tanto, David podría haber pensado que el asunto estaba resuelto. Las consecuencias inmediatas de su pecado parecieron ser sepultadas junto con Urías. Llevó a Betsabé a su casa y ella fue su esposa. Para el mundo exterior, podría haber parecido que David actuaba por compasión al acoger a la viuda de un soldado caído. Pero el pecado no permanece oculto a Dios. Las acciones tomadas en secreto, la lujuria, el engaño, la traición, eran completamente visibles para el Creador. La narración se detiene aquí, dejando un silencio inquietante que resuena con el peso de lo ocurrido. Este momento de la historia es un recordatorio de los devastadores efectos dominó del pecado. El acto inicial de adulterio de David puso en marcha una cadena de acontecimientos que condujeron al engaño, la manipulación y el asesinato. Betsabé, Urías, Joab y el pueblo de Israel quedaron enredados en las consecuencias de las decisiones del rey. La tragedia de la muerte de Urías y el dolor de Betsabé marcan un punto de inflexión. El fracaso moral de un rey elegido por Dios para liderar a su pueblo contrasta marcadamente con la rectitud y la lealtad de aquel a quien traicionó. El silencio del texto deja a los lectores reflexionando sobre la gravedad de estos acontecimientos, con el corazón apesadumbrado al saber que la historia está lejos de terminar. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, queda un rayo de esperanza. El Dios que todo lo ve no abandona a su pueblo, ni siquiera en su pecado. Lo que viene después es un ajuste de cuentas, una confrontación y una demostración de la profunda misericordia y justicia de Dios. Pero por ahora, las consecuencias de las acciones de David persisten y su peso es un testimonio del impacto de largo alcance del pecado. El tiempo pasó en los pasillos del palacio de David. Los ecos de la batalla se desvanecieron y el mundo que rodeaba a David y Betsabé se ajustó a su nueva realidad. A primera vista, el drama parecía resuelto. Urías ya no estaba, su viuda ahora era reina y la vida en Jerusalén continuaba. Pero debajo de la grandeza del palacio se esconde un secreto que ningún ser humano podría enterrar, una transgresión vista por el Creador de todas las cosas. Los ojos de Dios, omniscientes y sin pestañear, se posaron en las acciones de David. Aunque ocultos a la vista humana, fueron escritos claramente en los anales del cielo. Puede que el mundo haya seguido adelante, pero la justicia de Dios esperaba el momento señalado. En esta escena entró Natán, el profeta,
un hombre elegido para llevar la voz de Dios a reyes y pastores por igual. El enfoque de Natán estuvo rodeado de sabiduría y sutileza. En lugar de una acusación directa, tejió una parábola, una historia simple pero profunda, diseñada para desarmar y convencer. Habló de un hombre rico, bendecido con abundantes rebaños, que tomó de un hombre pobre su único cordero preciado. El cordero no era solo un animal, era amado, parte de la casa del pobre, criado como si fuera un niño. David escuchó atentamente. A medida que se desarrollaba la historia de Natán, una ira justificada se encendió en su interior. La injusticia de las acciones del hombre rico tocó una fibra sensible en el corazón de David, un corazón que todavía llevaba los ecos de sus días de juventud como pastor, cuidando de las ovejas vulnerables bajo su vigilancia. Incapaz de contener su furia, David declaró, «Vive el Señor, que el hombre que hizo esto debe morir. Tendrá que pagar 4 veces más por ese cordero porque hizo tal cosa y no tuvo piedad». En ese momento, la parábola cambió y su espada atravesó el alma de David. La voz de Natán cortó el aire con claridad y fuerza, «Tú eres el hombre». El silencio debe haber llenado la habitación cuando esas palabras se asentaron. La parábola de Natán ya no era un cuento lejano, era un espejo que reflejaba las propias acciones de David con dolorosa precisión. El cordero era Urías, el pobre despojado de su alegría y de su vida. El hombre rico era el mismo David, quien, a pesar de su abundancia, había tomado lo que no le correspondía. Las palabras de Natán no solo conllevaban reprensión sino también juicio divino. Esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu amo y a las mujeres de tu amo en tus brazos. Os di todo Israel y Judá. Y si todo esto hubiera sido poco, os habría dado aún más. ¿Por qué despreciasteis la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? El peso de estas palabras debe haber recaído pesadamente sobre David. Él, el rey pastor, el guerrero que había danzado ante el arca de la alianza, había despreciado la palabra del mismo Dios que lo había elevado de la oscuridad al trono. La sentencia pronunciada fue rápida e irrevocable. La espada, declaró Dios, nunca se apartaría de la casa de David. Sin embargo, el mensaje de Natán no terminó solo con el juicio. Señalaba el camino del arrepentimiento, un camino que David tomaría con profunda tristeza y humildad. Al enfrentarse a la verdad de sus acciones, David confesó, «He pecado contra el Señor». Sus palabras, sencillas pero sinceras, reflejaban un corazón destrozado por la enormidad de su pecado. El arrepentimiento de David no fue un escudo contra las consecuencias de sus acciones. Dios, aunque perdonó, permaneció justo. El hijo de David y Betsabé enfermó gravemente, un recordatorio viviente del costo del pecado. David, en su angustia, ayunó y oró, suplicando por la vida del niño. Yació en el suelo, rechazando la comida, con el corazón desnudo ante el Señor. Pero el destino del niño estaba echado. Después de 7 días, el niño murió y con su fallecimiento sobrevino una profunda quietud. Los siervos de David, temerosos de su reacción, dudaron en comunicarle la noticia. Pero David percibió sus susurros y preguntó, ¿está muerto el niño? Cuando lo confirmaron, la respuesta de David fue sorprendente. Resucitó, se lavó, se ungió y adoró al Señor. A sus desconcertados siervos, David explicó, mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque dije,
¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí para que el niño viva? ¿Por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta otra vez? Iré a él, pero él no volverá a mí. Este momento marcó un punto de inflexión, no solo en la vida de David sino en la narrativa de su reinado. La muerte del niño no fue simplemente un castigo, fue un duro recordatorio para David, Betsabé y todo Israel de que el pecado tiene consecuencias y que la justicia de Dios es inquebrantable. Sin embargo, incluso en el juicio, la misericordia de Dios estuvo presente. La historia de David y Betsabé no terminó en desesperación, sino que se convirtió en un testimonio de la posibilidad de redención y restauración. El arrepentimiento de David fue genuino y Betsabé, a pesar del dolor que soportó, más tarde se convertiría en la madre de Salomón, el próximo rey de Israel, cuya sabiduría sería reconocida en todo el mundo. La reprimenda de Natán, aunque dura, fue un acto de amor divino, un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de la inquebrantable santidad de Dios. Al exponer el pecado de David, Dios no lo estaba dejando a un lado sino que lo estaba refinando, alineándolo nuevamente con su voluntad. La lección de esta confrontación es eterna. Habla de la inevitabilidad de la verdad, la necesidad del arrepentimiento y el equilibrio entre justicia y misericordia en el carácter de Dios. Para David, Betsabé y las generaciones venideras, la reprimenda de Natán fue un punto de inflexión, un momento en el que las tinieblas del pecado se encontraron con la luz de la verdad divina. La historia de Betsabé, aunque llena de dolor, no concluyó en las sombras de la desesperación. La mano de Dios, soberana y misericordiosa, tejió su vida en un tapiz de redención que testimoniaba su capacidad para restaurar y renovar. Lo que comenzó como una narración de tragedia y pérdida evolucionó hasta convertirse en un legado de gracia, propósito y realización divina. El nacimiento de Salomón marcó un punto de inflexión en el viaje de Betsabé. Después de la pérdida de su primer hijo, la llegada de Salomón fue más que simplemente el nacimiento de un hijo, fue un profundo símbolo de la misericordia de Dios. En Salomón, el poder redentor del Creador brilló intensamente, ilustrando su capacidad para sacar belleza del quebrantamiento. Aquí estaba un niño que no solo viviría sino que ascendería a la grandeza, elegido por Dios para heredar el trono de David y conducir a Israel a una era de sabiduría y prosperidad sin precedentes. La relación de Betsabé con Salomón fue única y significativa. Ella no era una simple espectadora en la corte real, más bien, jugó un papel fundamental en la configuración de su futuro y en asegurar el lugar que le correspondía en el trono. La presencia de Betsabé en la narrativa subraya su transformación de una figura rodeada de escándalo a una mujer de fuerza e influencia, profundamente involucrada en el plan divino para Israel. Su influencia se hizo evidente en un momento crítico de intriga política. A medida que el reinado de David se acercaba a su fin, facciones rivales competían por el poder. Adonías, uno de los otros hijos de David, se declaró rey, buscando usurpar el trono. Fue Betsabé, trabajando junto al profeta Natán, quien se acercó al anciano David para recordarle su promesa de que Salomón lo sucedería. Su defensa fue decisiva y, mediante su intervención, Salomón fue ungido rey, consolidando su lugar en la historia de Israel. Este momento reveló el coraje y la sabiduría de Betsabé. Ya no era una participante pasiva en los acontecimientos que se desarrollaban, sino que se convirtió en una fuerza activa para asegurar la estabilidad del reino y cumplir la promesa de Dios a David.
Su voz, alguna vez silenciosa en medio de la agitación de los capítulos anteriores, ahora tenía autoridad y propósito, un reflejo de su crecimiento y la obra redentora de Dios en su vida. Como reina madre, el papel de Betsabé iba más allá de las maniobras políticas. Su influencia sobre Salomón fue profundamente personal y moldeó el carácter y la sabiduría por los que llegaría a ser famoso. El vínculo entre madre e hijo es evidente en la forma en que Salomón la honró más tarde, sentándola a su derecha, una posición de gran respeto y autoridad en el mundo antiguo. Este acto no fue meramente ceremonial, fue un testimonio de su importancia perdurable y la estima en la que se la tenía. La historia de Betsabé y Salomón es un testimonio de la capacidad de transformación de Dios. A través de ella, Dios demostró que ninguna vida está más allá de la redención, ningún error del pasado es demasiado grande para ser usado para sus propósitos. El viaje de Betsabé desde el dolor hasta la prominencia es un reflejo de su promesa inmutable, que Él obra todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Además, la vida de Betsabé tiene una resonancia espiritual más profunda. Su transformación refleja el viaje de muchos que encuentran la gracia de Dios. Desde un lugar de quebrantamiento, ella se levantó para convertirse en un vaso de su propósito, su vida un testimonio vivo del poder del perdón y la restauración. En ella, vemos un reflejo del deseo de Dios de redimir no solo a los individuos sino también las narrativas que habitan, convirtiendo el dolor en propósito y la pérdida en legado. La historia de Betsabé no terminó simplemente con su papel de madre de Salomón. Su nombre quedó consagrado en la genealogía de Jesucristo, como se registra en el Evangelio de Mateo. Allí se la conoce como la esposa de Urías, un reconocimiento sutil pero profundo de su pasado y su lugar en el plan de salvación que Dios está desarrollando. Esta inclusión es un recordatorio de que la redención de Dios abarca no solo al individuo sino también su historia, transformando incluso los momentos más oscuros en parte de su historia divina. En Betsabé encontramos una figura que encarna tanto la fragilidad de la humanidad como la gracia ilimitada de Dios. Su vida es un llamado a la reflexión, instándonos a considerar las formas en que Dios puede usar incluso nuestras heridas más profundas para llevar a cabo sus propósitos. Es una historia de esperanza, un recordatorio de que no importa cuán lejos nos desviemos, sus brazos permanecen abiertos, listos para guiarnos de regreso a su luz. La historia de Betsabé no es simplemente un relato histórico, es una narrativa viva, rica en lecciones para quienes buscan la sabiduría de Dios. Habla del poder del arrepentimiento, la importancia de la fe y la promesa inquebrantable del amor de Dios. El viaje de Betsabé, marcado por la pérdida y el triunfo, el escándalo y la redención, es un faro para todos los que anhelan ver sus vidas transformadas por la mano del Creador. Al final, la vida de Betsabé es un profundo testimonio de la verdad de que los propósitos de Dios prevalecen. Su historia, que alguna vez estuvo llena de dolor, se convirtió en una piedra angular de la historia de Israel y un eslabón vital en el linaje del Mesías. A través de ella, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a David, promesa que culminó con el nacimiento de Jesucristo, el Redentor Supremo. Al reflexionar sobre la redención de Betsabé, recordemos la fidelidad inquebrantable de Dios. Su vida, entretejida en el tejido de su plan eterno, nos invita a confiar en su capacidad de sacar belleza de las cenizas, luz de las tinieblas y propósito del dolor. Porque en manos del Todopoderoso, ninguna historia está más allá de la redención y ninguna vida carece de significado. La vida de Betsabé,
tal como se refleja en las páginas de las Escrituras, contiene profundas lecciones sobre la naturaleza de la humanidad y la misericordia ilimitada de Dios. Su historia sirve como un espejo que refleja tanto las debilidades de las decisiones humanas como la increíble profundidad de la gracia divina. En su viaje, encontramos una narrativa que va del dolor y el escándalo a la redención y el propósito, un viaje que resuena en todos los que han luchado con sus propias imperfecciones y han buscado la mano de Dios en sus vidas. En el centro de la historia de Betsabé se encuentra el peso del pecado y sus consecuencias. Su vida se vio enredada en acontecimientos que comenzaron con el fracaso moral de David. Esta unión, concebida en la oscuridad del mal, tuvo repercusiones inmediatas. La muerte de su esposo Urías y la pérdida de su primer hijo con David son recordatorios del profundo y trascendental impacto del pecado. Estas tragedias sirven como un reconocimiento aleccionador del costo de desviarse de los mandamientos de Dios. Sin embargo, la historia de Betsabé no termina con tristeza. A través de ella, la Biblia presenta una de sus verdades más perdurables, la posibilidad de la redención. A pesar del quebrantamiento de sus comienzos, la unión de David y Betsabé se convirtió en parte del plan divino de salvación de Dios. De su linaje provino Salomón, un rey renombrado por su sabiduría y antepasado de Jesucristo, el Salvador del mundo. Este resultado extraordinario es un testimonio de la capacidad de Dios para obrar a través de seres humanos imperfectos para cumplir su perfecta voluntad. La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesucristo es particularmente significativa. Su nombre, junto con el de otros que enfrentaron pruebas y cargaron con imperfecciones, resalta la inclusividad de la gracia de Dios. El Evangelio de Mateo, al mencionarla como la esposa de Urías, subraya que su historia, toda su historia, es parte del linaje del Salvador. Este reconocimiento no borra su pasado sino que lo redime, mostrando que Dios usa cada capítulo, incluso el más doloroso, para llevar a cabo sus propósitos. La transformación de Betsabé de una figura marcada por la tragedia a un símbolo de redención también ilustra el poder de la misericordia de Dios. Su vida, moldeada por acontecimientos que escapan a su control y decisiones dentro de él, demuestra que ningún fracaso es definitivo cuando se pone en manos de Dios. Su narrativa ofrece esperanza a quienes se sienten agobiados por su pasado, recordándoles que la gracia de Dios no solo es suficiente sino también abundante. Además, la historia de Betsabé habla de las complejidades de la naturaleza humana. Su viaje invita a reflexionar sobre el papel de la elección, el poder y la vulnerabilidad en la configuración de nuestras vidas. Como mujer en una sociedad patriarcal, la voz de Betsabé está en gran medida ausente del texto bíblico. Este silencio ha dado lugar a muchas especulaciones sobre sus sentimientos y su agencia en los acontecimientos que se desarrollaron. ¿Fue cómplice o víctima de las circunstancias? ¿Actuó por amor, por deber o por miedo? Estas preguntas sin respuesta obligan a los lectores a confrontar los matices de su humanidad y los suyos propios. La relación de David y Betsabé, aunque manchada por el pecado, finalmente se convirtió en parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Esta transformación subraya uno de los mensajes más profundos de la Biblia, que la gracia de Dios no se ve obstaculizada por los fracasos humanos. En cambio, se magnifica en medio de ellos, convirtiendo el quebrantamiento en belleza y la tristeza en alegría. La vida de Betsabé también ofrece lecciones sobre resiliencia y fe.
Su capacidad para soportar pérdidas, navegar por las complejidades de la vida real y, en última instancia, asegurar el lugar de su hijo Salomón como rey habla de su fuerza y carácter. En un mundo que a menudo buscaba restar importancia a las voces de las mujeres, Betsabé surgió como una figura de influencia y sabiduría, con su legado entrelazado con la historia de Israel y el plan eterno de Dios. La historia de Betsabé y David también invita a la contemplación de la naturaleza del arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento sincero de David, registrado en el Salmo 51, revela la profundidad de su remordimiento y su reconocimiento de la misericordia de Dios. Betsabé, aunque sus propios pensamientos y emociones no están documentados explícitamente, se convierte en parte de este viaje de redención, y su vida es un testimonio de la curación que llega a través de la gracia divina. Para los lectores modernos, la historia de Betsabé sirve como recordatorio de que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Su inclusión en el linaje de Cristo es una invitación a abrazar la plenitud de su redención, a confiar en que Él puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. Es un llamado a mirar más allá de las cicatrices del pasado y ver el potencial de un futuro moldeado por la gracia. En la gran narrativa de las Escrituras, la vida de Betsabé subraya que los propósitos de Dios nunca se ven frustrados por los fallos humanos. Su viaje, aunque marcado por el dolor y la pérdida, se convirtió en un conducto para su obra redentora. A través de ella, Dios demostró que puede tomar lo roto y sanarlo, que puede transformar las cenizas en belleza. La historia de Betsabé también desafía a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Hay áreas en las que se sienten descalificados por sus errores? ¿Hay capítulos que desearían poder reescribir? Su vida es un testimonio de que Dios es el autor supremo, capaz de tejer cada hilo, incluso aquellos estropeados por el pecado, en una obra maestra de redención. En última instancia, la historia de Betsabé es una historia de esperanza, una esperanza arraigada en la misericordia y la gracia inquebrantables de Dios. Es una historia que invita a todos los que la escuchan a confiar en su capacidad de sacar el bien incluso de los momentos más oscuros, a creer en su poder para redimir y restaurar. A través de su vida, se nos recuerda que si bien el pecado tiene consecuencias, la gracia tiene la última palabra. El viaje de Betsabé desde el dolor hasta la redención es un faro para todos los que luchan con sus propias imperfecciones. Su historia, rica en lecciones y verdades, llama a los creyentes a mirar más allá de sus fracasos y confiar en la misericordia ilimitada de Dios. En su vida vemos un reflejo de su amor, un amor que redime, restaura y hace nuevas todas las cosas. La historia de Betsabé y David es un poderoso recordatorio tanto de la fragilidad de la humanidad como de la soberanía de Dios. Llama a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y la esperanza que surge del arrepentimiento. El legado de Betsabé, entretejido en la genealogía de Cristo, habla de la verdad divina de que los planes de Dios nunca se ven frustrados por el fracaso humano. En manos del Creador, incluso los pedazos rotos de una historia pueden transformarse en algo hermoso. Al reflexionar sobre su viaje, que nos inspiremos a confiar en la justicia y la misericordia de Dios, sabiendo que Él siempre está obrando, incluso en nuestros momentos más oscuros.